Deuteronomios capítulo 8 y en su versículo 1 en adelante. Cuando lo tengan, indican con un amén. Y así para poder leerla y meditarla en esta maravillosa hora. Todo lo tenemos. La palabra del Señor dice así. Vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías. Tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amantísimo Dios, que vives y reinas por los siglos de los siglos, te exaltamos su santo nombre, Señor. Otra vez más, Señor, gracias porque nos da el privilegio, Señor, de este día, Padre, donde nos congregamos en este lugar, donde nos reunimos, Señor, no solo para cantar, no solo para adorarle, no solo para rendirle nuestra alabanza, en nuestro fruto del labio que confiesan su nombre, sino que también, Padre, nos reunimos para escuchar y para oír lo que usted tiene preparado para mi vida y para la vida de su pueblo en esta tarde, Señor. Gracias, muchas gracias, porque sabemos, Señor, que usted es el que nos da su palabra, porque su palabra cada día renueva, Señor, y cambia nuestras vidas. Y yo te pido en esta maravillosa hora, Señor, que sea usted exaltado, Padre, por medio de su palabra. Que cada vida que está presente, Señor, sea usted, Padre, preparando ese corazón. Usted conoce cada corazón que está presente, aquel corazón que viene vacío, corazón que viene herido, corazón que viene lastimado, corazón, Padre, quizás viene necesitado de su palabra. Espíritu Santo, yo le suplico en esta hora, Dios mío, que sea usted ministrándonos a través de su palabra. Le damos gracias, amado Dios, gracias, amado Padre, en el nombre, sobre todo nombre. Amén y amén. Bendito Dios. Tome su lugar y queremos hablar bajo este tema. La prueba revela lo que hay en el corazón. ¿Cuál es nuestro tema? La prueba revela lo que hay en el corazón. Ayer hablábamos que Ananías se había llenado su corazón de hipocresía, de codicia y de ambición y de mentira. Amén. En el corazón Dios siempre trata. Amén. Trata con el corazón. Siempre hemos dicho que la palabra corazón significa centro. En el corazón donde sale todo. Y entonces el Señor, vemos en su palabra que trabajó con su pueblo,
puso a su pueblo, el pueblo de Israel, a pruebas. Y trató directamente con sus corazones. Amén. La palabra aquí nos muestra Deuteronomio, su capítulo 8, Moisés había encargado a los padres que le enseñasen la ley a sus hijos, repitiéndoles frecuentemente las mismas palabras. He aquí, él mismo hace de los padres de los hijos de Israel, inculcándoles insistentemente los mismos preceptos y las mismas precauciones. Aquí Moisés no solo habla a los padres que le enseñase a los hijos. Por eso encontramos en el versículo 6, del versículo 6 al 7, la palabra del Señor dice: enseña a tus hijos. Dice, cuando estés en el camino, cuando estés. Entonces Moisés les dice a los padres que deben de enseñarles a los hijos. Pero llegó un momento en el versículo 8 donde Moisés hace lo mismo con los padres. Ese es el mensaje para nosotros todos los días. Amén. Nosotros recibimos la palabra del Señor y nosotros somos los encargados de enseñarle a nuestros hijos. Por eso es importante que cada padre de familia que estamos aquí, no solo estamos aquí sentados recibiendo la palabra, sino usted tiene la obligación, yo tengo la obligación de haber recibido la palabra y tengo que enseñar a mis hijos. Amén. Entonces Moisés, después de haber hablado a los padres, ahora habla en el versículo 8, ahora ya no va a hablar con los padres hacia los hijos, sino ahora habla directamente a los padres. O sea, el pueblo de Israel. Aquí el encargo que les hace Moisés aquí es el mismo de antes. El encargo de Moisés que guarden y ponga por obra todos los mandamientos de Dios, los instruye y los exhorta. Aquí Moisés, hablando en el capítulo 8, cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que yo os ordeno hoy. Amén. El encargo de Moisés hacia el pueblo es que pongan por obra los mandamientos de Dios. Yo os ordeno hoy, dice, para que viváis y seas multiplicado. Ahora, el encargo de Moisés les ordena para que guarden la palabra y que lo pongan por obra. Y va a depender de ellos para que vivan y para que se multipliquen. Amén. Entonces, la palabra dice a que vuelvan la vista hacia el desierto por el que Dios les había traído. Ahora que ya han llegado a la mayoría de edad y van a entrar a una posición de la herencia para poseer la tierra, deben de recordar la disciplina a que han estado sometidos
durante los 40 años en el desierto. Estaban a punto de tomar la tierra que Dios les prometió, la tierra que Dios juró que les iba a dar. Pero antes de que entraran a la tierra, Moisés les dice: no se olviden de los mandamientos de Dios. Para pasar a una etapa, una nueva etapa, para entrar en esa tierra que Dios les había prometido, no se deben de olvidar de los mandamientos de Dios. En el versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Cuántos años caminó el pueblo de Israel en el desierto? 40 años. ¿Cuál es el propósito de esos 40 años? No es fácil para un pueblo. Dice que el desierto no era tan lejos. El desierto, para cruzar para cruzar el desierto, no tenían que caminar 40 años. Pero ¿por qué tardaron mucho en el desierto? Porque había un propósito. ¿Cuál es el propósito? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Dice, estos 40 años en el desierto, ¿para qué? Para afligirte. ¿Y qué más? Para probarte, para saber lo que había, ¿qué dice? En tu corazón. ¿Cuántos años pasó el pueblo en el desierto para saber lo que había en su corazón? 40 años. El método que Dios ha usado para llevarlos a la madurez de un pueblo escogido para servirle en santidad, Dios usó el desierto para llevar a un pueblo a la madurez. El método que Dios usó para llevar a la madurez de un pueblo escogido para servirle en santidad. La palabra desierto se traduce lugar de elección o medio de purificación o preparación antes de entrar a la tierra prometida. O sea, para entrar en esta tierra, nadie podía entrar sin antes de pasar por la prueba primero. Nadie puede poseer la tierra, la herencia, sin antes de pasar por prueba. A veces nosotros nos dicen,
es que si no lo trabajas y no lo ganes, o sea, si no trabajas para eso, herencia que te dejan, ¿cuál es la palabra que usan nuestros padres? Como no te costó, no lo vas a cuidar. Para que Dios entregara esa tierra al pueblo de Israel, tuvo que pasar, hermano, un desierto. Y el desierto, Dios los aprobó. No los entregó en sus manos saliendo de Egipto a entrar a la tierra. No. Dios tuvo que trabajar. Dios tuvo que enseñarles. Dice el método que Dios ha usado para llevar a la madurez de un pueblo escogido para servirle en santidad. Los desiertos que nosotros hoy en día, Dios aprueba a sus santos para probar la naturaleza de su fe y obediencia. A menudo a través de las adversidades o las dificultades. ¿A cuántos les gustan las pruebas? Nadie le gusta las pruebas. ¿A quién le gustan las dificultades? Nadie le gusta las dificultades. Pero es un método que Dios usa para saber, para llevar a la madurez. Las pruebas nos hacen madurar. Si Dios usó con su pueblo el desierto, usó para llevarlo a la madurez. Déjeme decirle que la madurez no viene por los años que usted lleva dentro de la iglesia. Y la madurez espiritual no viene por los años que usted tenga. Decía un varón de Dios, mucha gente que tienen 90, 95 años y nunca se maduraron. Así como actuaban cuando tenían 15, 12 años, así actúan, tienen 90 años. Es que parece como no maduró. Eso no maduró. La madurez espiritual no va a depender los años que podemos llevar entre la iglesia o los años que tengamos. La madurez espiritual viene por las pruebas. Alguien alaba al Señor por eso. Así que si usted quiere ser maduro espiritual, tenemos que pasar las pruebas. La madurez espiritual no proviene en cuánto tiempo nosotros podemos vivir dentro de una iglesia. La madurez espiritual viene cuando nosotros tomamos las pruebas como el pueblo de Israel las tomó. En muchas ocasiones el pueblo de Israel renegó. Número 1, el método que Dios ha usado para llevar a la madurez de un pueblo escogido para servirle en santidad. Número 2, el desierto había sido la escuela en que había sido formado y alimentado durante 40 años bajo tutores que Dios había puesto sobre su pueblo.
El desierto había sido la escuela en que había sido formado su pueblo. ¿Cuál fue la escuela del pueblo de Israel? El desierto. ¿Quién formó al pueblo de Israel? En la escuela se llama desierto. ¿Sabe quién nos forma a nosotros? El desierto. ¿Sabe cómo nosotros nos vamos a formar para ser buenos creyentes, obedientes a la palabra? Mire, usted puede estar, yo no digo que no es bueno estar dentro de la iglesia, es bonito, pero no le hace a usted obediente. ¿Sabe lo que nos hace obedientes? Son las pruebas. El desierto. Dice que el desierto había sido la escuela en que había sido formado su carácter. Mucha gente se van y se escribe. Yo no digo que está malo. Yo siempre le digo no es que está malo que usted se escriba en una escuela bíblica. No es malo que usted se escriba en un estudio bíblico. Eso no está malo. Pero eso no forma su carácter. Eso no lo forma usted para ser un buen creyente. El que nos forma a ser un buen creyente son las pruebas. Hay gente que tienen, hermano, se han metido en un estudio bíblico y se han capacitado, han salido mejores estudiantes, pero nunca fue formado su carácter. La escuela que Dios había preparado para el pueblo de Israel es el desierto. ¿En cuánto tiempo se graduó el pueblo de Israel? 40 años. A veces nosotros, mire hermano, con 2 días que a veces nos pasa algo, ojalá que se vaya esta prueba. Dice, reprendemos eso, dice. A veces vienen necesidades, vienen situaciones, vienen circunstancias. Dice, ojalá que se vaya. El pueblo de Israel duró en la escuela 40 años. Pero ¿por qué Dios había preparado, dice, alimentado durante 40 años bajo tutores? En el número 3 dice, y debía de recordar los momentos difíciles en que a veces se habían encontrado, dice, para mortificar su orgullo y para manifestar o para revelar lo que había en sus corazones. Las pruebas revelan realmente quiénes somos. Dice, para afligirte y para probarte, para saber lo que había en tu corazón. La prueba del desierto no iba a revelar, la prueba del desierto iba a revelar la disposición del corazón del pueblo. Lo cual no significa que Dios no conociera a Israel, sino más bien que esperaba que Israel diera muestra de obediencia. Note que Dios no conocía al pueblo, Dios conoce. Dice que Dios conoce de los más profundos de nuestro corazón. No es de que Dios no conociera al pueblo, no conociera el corazón del pueblo. Dios conoce el corazón del pueblo. Pero lo que Dios esperaba del pueblo es que diera muestra de
obediencia. No solo el desierto nos trae madurez, el desierto nos forma. Y no solo el desierto nos forma, el desierto revela y se manifiesta lo que había o lo que hay dentro de nuestro corazón. Yo le digo que si ya pasó por prueba, gloria a Dios. ¿Alguien que ha pasado por prueba aquí? Usted dirá, ¿cuáles son las pruebas? A ver, cuando se enfermó, ¿qué decía? Gracias, Señor, por esta enfermedad. No va. ¿A quién le dio gracia cuando se enfermó? Nadie. Pero cuando uno se enferma, va que hay personas que se enferman y dice, yo ando así, pero tengo mi confianza en el Señor. Pero muchas veces nosotros cuando llega la enfermedad, en vez de tener nuestra confianza, yo sé que Dios me va a sanar y Dios me va a sacar de eso, Dios es el que está conmigo, Dios es el que va a orar conmigo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros muchas veces? Esto es un castigo de Dios, decimos. Dios ya no me quiere, decimos. Dios me ha abandonado, decimos. Algo hice mal. ¿Cuál es nuestra actitud nosotros cuando llega una enfermedad? Cuando nos dan un diagnóstico médico y nos dice, ¿sabe qué? Usted le queda un mes para vivir. ¿Cómo actuamos nosotros? Las pruebas, dicen, se manifiesta. Las pruebas nos hacen revelar lo que realmente hay en nuestro corazón. Espero que estemos aquí en esta hora, hermano, y estamos conscientes. Debemos de estar conscientes de que en cualquier momento puede pasar muchas cosas en su vida. El mejor trabajo que tiene lo puede perder en cualquier momento. Debemos de estar conscientes. Y lo que me gusta, lo que dice esta versión, dice: recuerda cómo te condujo el Señor a través del desierto durante estos 40 años, humillándote, aprobándote, para saber dónde estaban tus prioridades. Y si realmente obedecerías o no sus mandamientos. La prueba del pueblo de Israel es para que Dios supiera lo que realmente, dónde estaban las prioridades realmente, si obedecerían su palabra. Imagínense si el Señor no puso a prueba al pueblo de Egipto a la tierra prometida. Si no obedecieran esa palabra, no iban a entrar a la tierra prometida. Y yo le quiero decir eso: si nosotros queremos ir al cielo sin pruebas, sin dificultades, sin obediencia, no crea que va a estar
en el cielo. Para entrar al cielo tenemos que pasar esta prueba en este mundo. Para llegar al cielo tenemos que obedecer. Mire, para llegar al cielo, no por tu apellido, no por tu nombre, que a veces hay nombres, hay apellidos que son los más reconocidos. No por eso vas a entrar al cielo. Para entrar al cielo, para llegar al cielo, no vas a llegar porque estuviste en la iglesia. Para entrar al cielo siempre va conforme a la obediencia a su palabra. ¿Cuántos quieren llegar al cielo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer. Imagínese, hermano, que si sin obediencia para entrar al cielo, todo el mundo iría. ¿Cuál es el trabajo de nosotros para poder llegar al cielo, para poder llegar un día a la patria celestial? Nuestro trabajo es obedecer la palabra. Van a venir pruebas, van a venir dificultades, pero eso no nos va a alejar nosotros de obedecer la palabra de Dios. Porque hay gente, hay personas que obedecen a Dios mientras tengan buen trabajo. Oh, personas obedientes. Pero el día que se les quite ese trabajo, dejan de ser personas obedientes. Hay personas, amada iglesia, cuando todo está bien, todos somos obedientes a la palabra. Oración, ayuno, vigilia, aquí estamos. ¿Por qué? Porque todo está bien. ¿Y qué pasa cuando vienen los fracasos? ¿Qué pasa cuando vienen los problemas? ¿Qué pasa cuando viene la enfermedad? Hasta a veces nos enojamos. A veces nos dicen, baja a la iglesia hoy. No mires que está lloviendo y porque me llevas a la iglesia. A veces nos viene una enfermedad, quizás no una enfermedad de muerte, una enfermedad simple. Vas a la iglesia hoy. No miras cómo estoy. ¿Todavía quieres que vaya a la iglesia? Entonces ahí las pruebas es una escuela para el creyente. Las dificultades es una prueba para el creyente, para saber hasta dónde podemos llegar a obedecer al Señor. Estos 40 años humillándote y aprobándote para saber dónde estaban tus prioridades. Y si realmente obedecerías o no sus mandamientos. ¿Por qué Dios hizo pasar al pueblo en la prueba? Para ver si realmente obedecerían su palabra. Por eso dice Romanos capítulo 8 en su versículo 28. ¿Qué dice Romanos capítulo 8? Bendito Dios. Ocho 28. ¿Qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien.
Y esto es a los que conforme a su propósito, ¿qué dice? Son llamados. Le voy a poner un ejemplo. A veces hay pruebas que nos ayuda para bien. En una ocasión venía yo bien tranquilo venía. Estábamos abajo para dar la vuelta de un freeway. Estaba parado en un stop esperando que se pusiera luz verde allá para poder yo pasar. Solo sentí un golpe bien fuerte atrás del vehículo. Cuando me quedo viendo, era un camión grandote. Había pegado al carro. Y después me bajo. No era un carro del año, si no me hubiera enojado. Era uno que apenas caminaba, pero me servía para el trabajo. Y me bajo y miro al chofer del camión y me dice: no te preocupes. Aquí está el número de la aseguradora, aquí está mi aseguranza. Llama, esta es una compañía grande, no te preocupes, me dice. Llama, si quieren hay que paguen tu carro, me dice. Él trabaja para una compañía. Pero me dice: yo lo voy a reportar, no te preocupes, con la compañía. Está bueno, y ya al siguiente día me llamó de la compañía donde él trabaja. Dice que uno de nuestros vehículos chocó su carro. Pero no se preocupe, ya hablamos con la aseguradora. Usted va a tener una cita para tal, entre 5 días va a tener una cita y se va para allá. Y de ahí le van a arreglar, ya hablamos nosotros, no se preocupe. Está bien, llegó la fecha y me fui. El carrito me había costado, creo que $500, $400 me había costado el carrito, era para el trabajo. Entonces llegué allá con la aseguradora y llegué y me dice: ya tenemos todo el informe aquí, dónde fue el accidente, el golpe que recibió el carro. Solo le queremos decir, si quiere llevar su carro, le vamos a dar $800. Dije, ganancia, me había costado 500 el carro. Si usted se quiere llevar su carrito, le vamos a dar $800. Pero si usted lo quiere dejar, le vamos a dar 1,500. Dije, ¿dónde voy a conseguir un carro ahorita? No, este carrito me ha salido, bueno, mejor me llevo mi carro. Está bien, entonces le hacemos el cheque. Al final me hicieron el cheque y todo, y con el carrito. Estaba golpeado el bumper y todo. Lo fui a arreglar, me cobraron $100 para arreglar. Siempre terminé ganando. Este es el ejemplo que pone Pablo. Dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Así como hay alguien que no siente dolor, nunca va al médico. Pero cuando siente un dolor y se preocupa, dice: no tengo que ir al médico, yo sí tengo que ir. Y se va al médico y le dice: ¿sabe que usted tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto? Y dice uno: pero si no me hubiera dado este dolor, no me hubiera dado cuenta. Pero qué bueno. Y el médico le dice: usted llegó a tiempo. Si no hubiera venido a tiempo, esto se hubiera empeorado. Entonces todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, lo que Dios quiere es que obedezcamos su palabra para probar la prueba del desierto. Iba a revelar la disposición del corazón de Israel, lo cual no significa que Dios no conocía a Israel, sino más bien que esperaba que Israel diera muestra de obediencia.
¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros cuando vienen las pruebas? Quiere nuestra obediencia. Porque a veces nosotros siempre cuando nos pagan bien, ahí donde ofrendamos, ahí donde diezmamos, ahí donde damos todo porque nos pagan bien. Y cuando no nos pagan bien, tenemos que ser fiel. En lo poquito, en lo bastante, tenemos que hacerle fiel al Señor. Dios siempre espera nuestra obediencia. Para afligirte, Dios afligió a Israel, los llevó a un lugar donde lo único que podían hacer era depender de Él. No tenían nada más y a nadie más con quien contar en Israel, sino solamente o Dios o era Dios. No había nadie más. Para probarte, Dios probó a Israel. No fue porque Él no conociera el corazón, sino porque ellos no conocían sus propios corazones. Imagínense, hermano, no es de que Dios no conocía el corazón del pueblo, sino el mismo pueblo no conocía su propio corazón. Tenemos que ser constantemente corregidos de nuestra soberbia, de nuestros corazones. Y por eso tenemos que estar siempre bajo la obediencia de la palabra. Porque nosotros no podemos saber lo que hay en nuestro corazón, pero la palabra de Dios sí sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. Hay muchos de nosotros que a veces no sabemos lo que hay en nuestro corazón, pero la palabra del Señor revela lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Usted puede decir: mi corazón sí hay obediencia. ¿Verdad hay obediencia? ¿Verdad hay humildad? Si decimos que hay obediencia en nuestro corazón, entonces que cuando vengan las aflicciones, cuando vengan las dificultades, cuando vienen las pruebas, entonces seguimos siendo el mismo cristiano espiritual. Toda la educación de Dios comienza aquí. Algunos ni siquiera superan este primer paso esencial. Si no somos humildes, no nos dejamos enseñar, entonces el resto de la educación de Dios no tiene sentido. La aflicción es una de las educaciones de Dios para el creyente. La aflicción nos hacen pasar muchas veces, pero nosotros debemos de pedirle al Señor que no nos deje, que no nos abandone, porque Él sabrá cuál es lo mejor para nosotros. Hay un hombre en la Biblia que muestra lo que realmente había en su corazón. Si realmente amaba a Dios, si realmente había obediencia, si realmente, hermano, lo que había en su corazón, que amaba a Dios. Génesis capítulo 22 en su versículo 1. Génesis capítulo 22 y en su versículo 1.
Aconteció que después de estas cosas, ¿qué dice? Prueba. ¿Probó Dios a quién? A Abraham. Y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu único hijo, Isaac, a quien, ¿qué dice? A quien amas. Y vete de a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué es lo que había en el corazón de Abraham? Abraham no solo hablaba de obediencia, sino Abraham había en su corazón obediencia. Probó Dios a Abraham. Esa prueba, yo digo que, hermano, que no la pasamos nosotros. Probó Dios a Abraham con algo que él amaba. Él amaba, dice, toma ahora tu hijo, tu único. No habían 10, no habían 12, había nomás único. Para ofrecer el único va a ser difícil. No solo es el único, sino que dice: a quien amas. A veces Dios no nos pide un hijo, pero ¿estarás dispuesto a dejar ese trabajo que tanto amas para servir al Señor? ¿Estarás dispuesto a sacrificar ese tiempo que tanto amas para servir al Señor? Dios no te pide un hijo, Dios no te pide quizás hoy un hijo, pero ¿estás dispuesto? Si realmente decimos que obedecemos al Señor y que sí estamos obedientes a su palabra, ¿estamos dispuestos a sacrificar ese trabajo? Muchos dicen: no, yo para dejar mi trabajo y para irme a la iglesia, no, gracias, yo estoy bien así. No, yo para dejar mi tiempo para estar en un privilegio, no, gracias, yo no. Pero sí decimos que sí obedecemos a Dios, sí decimos que somos obedientes, pero no sacrificamos algo que amamos. Probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto. Ay, Dios, hermano. A veces Dios nos apruebe, o nos aprueba a veces con nuestras finanzas. A veces cuando llega la hora de la ofrenda, a veces sacamos la cartera y lo que primero empezamos a buscar son los dólares. Y no, el día 20 me sirve todavía. No,
El de 10 lo voy a ocupar todavía. A veces Dios nos aprueba. A ver, que decimos que amamos a Dios, decimos que obedecemos a Dios, pero muchas veces, amada iglesia, a veces cuando Dios pide, nosotros muchas veces renegamos. Decía un familiar mío, él daba su testimonio, decía, tenía un billete de $100 aquí, tenía un billete de $1 aquí. Cuando empezaron a orar por la ofrenda, dijo, puso el de $1 aquí y puso el de 100 acá. No me vaya a confundir, dijo, porque $100 a $1. Dijo, no me vaya a confundir, mejor lo apartó. Dijo, aquí el $1 y aquí el de 100. Pero ya cuando pasaron los que recogían la ofrenda, en vez de meter la mano donde estaba el $1, metió donde estaba el de 100 y agarró. Para él, que estaba todo bien. Y pasaron la ofrenda y todo. Él bien contento, feliz, que había ofrendado y todo. Terminó el culto y siempre ponían los hermanos que estaban vendiendo comida en la puerta. Él sale, 2 platos por favor, dijo. Pidió 2 platos y sacó el billete y a $1. Se fue el gozo. No puede ser, digo, dejé el de 100. Yo sí voy a pedir, dijo, porque es mucho. Puede creer que entró y dijo, hermano, disculpe, es que me equivoqué. No sé si encontraron un billete de 100 en la ofrenda. Dijo, es que eso no era mi ofrenda. Pero está bien, dice, quítenle 10, nomás deme el resto, pero necesito pagar la comida y ya pedí la comida ahorita. ¿Creemos nosotros, hermano, que ganamos a Dios? No, a Dios no lo podemos ganar. ¿Creemos nosotros que, bueno, este es mío y yo quiero, mire, cuando Dios quiere darte, te lo va a dar, pero cuando Dios te le quiere quitar, te lo va a quitar? ¿Quién le va a impedir a Dios? Tu único hijo que amas. Yo le pregunto, ¿qué es lo que ama más usted? ¿O qué es lo que amo yo más? Y no solo tiene que dar a su hijo, sino él mismo con sus manos tiene que ofrecerlo en holocausto. Esto es difícil. A veces Dios nos pide algo y Dios no quiere que otra persona lo haga por usted. Si Dios nos pide algo, a veces nosotros también tenemos que, con nuestras manos, que ofrecerlo. A veces a nosotros nos gusta cuando alguien canta. Ay, cuando la hermana canta, mire, siento que Dios me ministra. Sí, pero la hermana se ha ensayado no sé cuánto tiempo. Ha orado, ha ayunado, ha vigilado. Y por eso ese canto te ministra a ti. Pero ahora cántalo tú, ayuna tú, vigila tú, ora tú y cántalo. ¿Va que es difícil? A veces es que ese canto, había un cantante de Guatemala que a mí me gustaba. Pero ¿por qué cada vez que cantas, hermano, Dios ministra al pueblo? Y una vez dio su testimonio. Acabamos de regresar, dice, 20 días en ayuno en el desierto.
el nombre del lugar, nosotros lo conocemos, allá en Guatemala, Cerro Quemado, así se llama, un lugar donde llegan todos a ayunar, a vigilar por 15, 20 días, una semana. Y yo digo, ¿por qué este hermano cada vez que canta, mire, Dios ministra al pueblo? Sí, pero ha pagado el precio. Vemos buenos predicadores, vemos buenos cantantes, pero han pagado el precio. Usted y yo queremos hacer lo mismo, pero no queremos pagar el precio. Abraham le dice amigo de Dios. Dice en el libro de Hebreo, Abraham, ahí nos habla el hombre de la fe. Ay, que la fe de Abraham. Pero Abraham tuvo que pagar un precio. Usted quiere ser una mujer, un hombre de fe, tenemos que pagar un precio. ¿Cuál es el precio? Nuestra obediencia a la palabra de Dios. Cuando Dios nos habla, obedezcamos su palabra. Tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué dijo Abraham? No, mejor mañana. No, mejor déjeme pensarlo, como muchas veces nosotros pensamos. Va a venir la oración mañana. Déjeme ver si tengo tiempo. Y por decirle que ya viene el ayuno en la otra semana, y le pregunto, ¿usted va a venir el ayuno en la otra semana? Si no tengo trabajo, vengo, dice mucho. Déjeme ver si tengo tiempo. Eso no se trata si tienes tiempo. Eso no se trata si tú quieres. Sino se trata de nuestra obediencia al Señor. Dice, y Abraham se levantó, ¿qué dice? Muy tarde. Muy de mañana. Eso es los hombres de fe y de obediencia. A veces nosotros decimos que somos personas obedientes. El ayuno empieza a las 7 y llegamos a las ¿qué? Abraham dice, se levantó muy de mañana. En su obediencia no solo era de ofrecer, sino en su obediencia estaba en que muy de mañana, dice, preparó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto. Era una preparación. No iba a presentar el hijo del vecino. Iba a presentar su propio hijo. Como yo voy a ofrecer mi hijo, que el vecino traiga la leña. Porque yo no. Él hizo todo, preparó todo. Cortó la leña y el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Por eso en el versículo que estamos leyendo dice, te hizo tener hambre y te sustentó con maná. El siguiente grado de la educación de Dios a la dependencia total en el Señor. Israel tuvo que confiar en Dios más allá de su propio conocimiento. Más allá de su propia capacidad. Abraham, presenta a tu hijo como holocausto, dijo. La dependencia de Dios. Es importante que tenemos que depender del Señor.
Ayer yo hablaba, cuando queremos hacer algo para el Señor, debemos de confiar en el Señor. Debemos de confiar. Que nuestra dependencia sea todo en el Señor. Yo siempre digo, no puedo cantar, no puedo predicar, no puedo dar una apertura, no puedo leer una lectura bíblica, pero si mi dependencia es Dios, yo sé que Dios me va a usar, yo sé que Dios me va a dar su palabra, yo sé que Dios me va a usar porque en Él he creído. La dependencia total en el Señor. Israel tuvo que confiar en Dios más allá de su propio conocimiento, más allá de su propia capacidad. Ay, Señor, usted, mire, Dios, yo me imagino a Abraham. Primero, Dios me hizo una promesa que me va a dar un hijo. Y después me lo pide para sacrificarlo. ¿Quién entiende al Señor? Pero como es el Señor, de plano hay que hacerlo. Abraham no se preguntó, bueno, Señor, primero me das un hijo y después ahora me lo quites. Entonces, ¿cómo estamos? Como hacemos muchas veces. Yo te pedí trabajo, Señor, ahora me das un trabajo. Y en poco tiempo me sacan del trabajo. Sí, porque muchas veces le pedimos un trabajo al Señor. Decía un varón del Señor, había una persona que estaba orando por un negocio. Señor, que habló con el varón, dice, hermano, me ayuda a orar por un negocio. Estoy pidiendo por un negocio. El hermano se puso a orar con él y abrió el negocio. De repente se desapareció de la iglesia. Ya no llegó. Y un día que iba caminando por la calle y vio al hermano, ¿qué pasó? Que viera usted. Después de que abrimos abrimos otro en tal lado. Después de que abrimos en tal lado, estamos abriendo otro allá. Ya no hay tiempo para la iglesia, varón. Entonces el varón le dijo, ¿sabe qué? Como usted me pidió oración para que Dios le diera ese negocio, y como ahora ya no tiene tiempo para ir a la iglesia, entonces voy a orar para que Dios le cierre los negocios. No, yo voy a ir mañana, digo. Usted me pidió que orara por el negocio, ahora ya no tiene tiempo para ir a la iglesia, entonces vamos a orar para que Dios cierre pues los negocios. Dijo, no, hermano, yo mañana voy. Dijo, ahí lo espero. Señor, dame un trabajo. Y a veces el Señor nos da el trabajo. Y cuando nos dan el trabajo, así como le pedimos al Señor, después nos olvidamos del Señor muchas veces. Yo una vez le dije al Señor, Señor, dame un trabajo de lunes a viernes. Y Señor, que ese trabajo que no me ocupe solo del mañana. Y como hay oferta, mira, no quieres venir mañana. Mira, no has trabajado ni un sábado, puedes venir a ayudarme. Mira, es un extra. Pero como el ser humano es así, dice así, tiene razón, es un extra. Pero a veces se nos olvida nuestra oración que le hemos hecho al Señor. Y a veces Dios nos da el trabajo de lunes a viernes, a veces hacemos otras cosas. No solo le pedimos al Señor, si nos da el trabajo para ir a la iglesia, el Señor nos da el trabajo de lunes a viernes. Y ya ni vamos.
¿A quién le estamos fallando? Le estamos fallando al Señor. Abraham le dice al Señor, Abraham se levantó muy de mañana y preparó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y Isaac y su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperadme aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos. Escuche las palabras de él. ¿Qué dijo? Esperad con el asno, y yo y el muchacho, ¿qué dice? Iremos hasta ahí. ¿Qué dice? Adoraremos. ¿Qué dijo? ¿Y volveré? Dijo, y volveremos. Y volveremos a vosotros. ¿En dónde estaba la confianza de Abraham? Le hubiera dicho a los siervos: despídense de este muchacho porque es la última vez que lo va a ver. Porque ahorita vamos al lugar que Dios le había dicho. No, él dice: ¿saben qué? Quédense aquí. Y este es un mensaje. Cuando dijo a los siervos, dice: quédense aquí. Mire, no todos entran donde tú entras, porque el trato de Dios es yo y Dios. Ahí no entra nadie más. Qué fácil para Abraham que fueran los siervos que iban con él. ¿Saben qué? Vámonos. No, porque el trato de Dios con Abraham, nadie más puede entrar ahí. El trato de Dios no con toda la multitud, el trato de Dios es con cada uno de nosotros. Esperad aquí en el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Esta es la gran confianza, la dependencia de Abraham hacia Dios. Por eso leíamos ayer, dice: ¿quién leyó la mente del Señor? Solamente Dios sabía el plan para Abraham. Pero Abraham sabía y tenía la confianza que el Señor tenía el mejor plan. Hay que saber que Dios tiene un mejor plan para nosotros. Vienen las pruebas, vienen las dificultades, vienen la lucha, pero Dios tiene el mejor plan para usted y para mí. Dios tiene el mejor plan. Hay que confiar en el Señor. Me quiten este negocio, gloria a Dios, Dios sabrá darme uno mejor. Me quiten este trabajo, gloria a Dios, Dios sabrá darme otro mejor. Porque el mejor plan, ¿quién lo tiene? El Señor. El mejor plan Dios lo tiene para nuestras vidas. Y por eso es importante, dice, la prueba revela lo que hay en el corazón. Cuando viene la prueba, ahí donde se revela realmente quiénes somos en verdad en la vida espiritual. Cuando vienen las pruebas, ahí se va a mostrar el corazón, ahí se hace ver lo que hay en el corazón. La prueba revela lo que hay en el corazón. ¿Cómo reveló en la obediencia de Abraham lo que había en el corazón de Abraham? Dios aprobó a Abraham, pero la prueba reveló que sin el corazón de Abraham había obediencia. No se puso a preguntarle a Dios: Señor, ¿por qué haces eso? Señor, ¿por qué lo otro?
Señor, ¿por qué? ¿Por qué los problemas? No. La prueba reveló lo que realmente creía Abraham. ¿Y sabe qué? Yo le tengo una mala noticia hoy. Si no ha pasado por prueba, van a venir las pruebas. Porque lo van a venir. Pero las pruebas no vienen para sacarnos del camino del Señor. Las pruebas no vienen para apartarnos de Dios. Las pruebas vienen para que seamos pulidos, para que seamos afirmados, para que cada día nosotros podemos obedecer más al Señor. Yo sé que hay muchos de nosotros que han pasado por pruebas, por dificultades aquí. Pero si está aquí en esta noche, es señal. Lo que había en su corazón realmente es obedecer al Señor. Hay muchos que han perdido trabajo, han perdido muchas cosas. Y Dios los tiene en pie. Y por eso no se dejen menguar por las situaciones, sino así con lucha, con prueba, con dificultades, pero estamos delante de la presencia del Señor. Y eso que tenemos que seguir. Por eso dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Jesús usó estas palabras cuando Satanás tienta a Jesús. Dice, mira, dice, ¿por qué no conviertes esa piedra en pan? Dice, no. ¿Acaso solo de pan vive el hombre? Pues dijo Jesús, sino que de toda palabra que sale de la boca de Jehová, dijo. Nosotros no podemos vivir, hermanos, de las cosas de este mundo. Necesitamos vivir de ese pan del cielo, que es maná del cielo, que es palabra del Señor. Es bueno que tenemos que, a veces nosotros nos cuidamos y todo eso, nos alimentamos, gloria a Dios por eso. Pero también tenemos que preocuparnos por el alimento espiritual. El alimento espiritual es que recibimos aquí. Si usted viene sábado, domingo, no hay otro alimento que podemos dar. Es la palabra del Señor. Y es el alimento para el alma, el alimento para nuestra vida espiritual. No sé si comprendió la palabra en esta maravillosa hora. Terminando con eso, dice la palabra del Señor. El cuidado que Dios tuvo, no solo Dios aprobó su pueblo, no solo Dios aprobó el pueblo lo que había en su corazón, sino también el Señor tuvo cuidado de ellos. En el versículo 4 dice, tus vestidos, ¿qué dice? Nunca se envejeció sobre ti. ¿Qué dice? Ni el pie se te ha hinchado. En esto, ¿qué dice? 40 años. ¿Eso qué quiere decir? En el tiempo del proceso siempre Dios tiene el cuidado de tu vida. ¿Cuánto tiempo va a durar tu proceso? Yo no sé. Pero Dios siempre tiene el cuidado de ti. Tus vestidos nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando, ¿qué dice? En sus caminos, temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras, granados, tierra de olivos, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella,
tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacará cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Esa tierra donde fluye leche y miel y todos los beneficios para alcanzar esa tierra, tuvo que pasar la prueba. Dice los manantiales, los olivares, dice, el aceite, dice, no habrá escasez. En el ámbito espiritual, usted quiere que Dios ministre su vida, Dios quiere que llene su vida, usted quiere que Dios, que Dios use su vida. Donde usted predica, donde usted canta, donde usted alaba al Señor, fluye la presencia del Señor. Pues pasemos la prueba primero. El pueblo de Israel fue aprobado por Dios. Dios dijo, para saber lo que había en tu corazón. Es importante que cada creyente debe de ver y debe de probar y debe de ministrar y debe de ver su corazón, cómo está realmente su corazón. Si realmente su corazón hay obediencia, gloria a Dios. Cuando vienen las pruebas, usted va a decir, gracias Señor, aquí estoy. Cuando vienen las dificultades, usted va a decir, amén. Cuando viene la escasez, usted va a decir, amén Señor, aquí estoy. Debemos de saber y debemos de conocer qué es lo que hay en nuestro corazón. Si en su corazón hay obediencia, yo le digo gloria a Dios por su vida. Pero si no, tenemos la oportunidad de hoy de orar al Señor y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame, quiero obedecer tu palabra. Yo sé que vendrán luchas, yo sé que vendrán pruebas, yo sé que vendrán dificultades, pero Señor, aquí estoy. Dice, la prueba del desierto iba a revelar la disposición del corazón. Por eso Mateo capítulo 13, con eso termino. Mateo capítulo 13, en su versículo 1 al 20. Ya con eso voy a concluir en esta hora, leyendo este pasaje. Mateo capítulo 13, y en su versículo 1 en adelante. ¿Qué dice? En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntaron mucha gente. Y entrando en él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó pronto, porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, que dice, dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. La disposición del corazón. ¿Dónde vemos un corazón que estaba dispuesto a recibir la palabra del Señor aquí? En el versículo 8. Pero
¿Qué dice? Pero parte cayó en buena tierra. ¿Qué dice? Y dio fruto, el cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. La prueba del desierto iba a revelar la disposición del corazón, el que guardaba los mandamientos de Dios. Aquí habrán mucho. El Señor puso esa parábola. Otros cayó, dice, en la orilla del camino. Otros cayó en espino. Pero había uno, un corazón dispuesto a recibir esa palabra. Y esa es la que dio fruto. Un corazón dispuesto muestra cuando está realmente interesado. Siempre hay que ir dispuesto a escuchar sin cuestionamiento previos. El corazón que está dispuesto es aquel que en vez de renegar siempre está dispuesto a recibir lo que Dios dice en su palabra. Ese es el corazón dispuesto. Tenemos que tener un corazón que esté dispuesto a recibir la palabra del Señor. El corazón, dice la palabra, que el desierto iba a revelar la disposición del corazón. Dios, el Señor, estaba interesado por un pueblo que le guardara su palabra. Ese es. Dios le interesa más que un corazón que recibe y guarde su palabra. Eso es la que viene para nosotros hoy en día. Mire, a veces nosotros nos preocupamos, mi condición así, mi condición, no se preocupe, guarde la palabra del Señor. Que tengamos un corazón dispuesto a recibir la palabra del Señor, y todos los demás, la palabra del Señor va obrando en medio de nosotros. Así que lo invito a ponerse de pie en esta maravillosa hora. El que tiene oído para oír, oiga, dijo el Señor Jesús. Así que solamente usted sabe lo que hay en su corazón en esta noche. Si tiene que reconciliarse con el Señor, hágalo. Pídele al Señor que el Señor le dé un corazón, que nos dé un corazón obediente a su palabra, que nos dé un corazón que lo podamos obedecer al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, en esta maravillosa hora, tarde.